Esta frase que están viendo la dijo Cioran. Básicamente dice que tener la opción disponible del suicidio paradójicamente nos aleja más de este. Sabemos que nadie elige nacer. Esto para Cioran es una fatalidad porque implica que estamos obligados a existir, por tanto, a soportar el sufrimiento, aburrimiento, etc. Entonces, saber que el suicidio es una opción, siempre disponible, actúa como un analgésico, en la medida en que retomas el poder sobre tu existencia porque ahora estás aceptando voluntariamente la estadía. Y paradójicamente, las cuestiones como los fracasos, las vergüenzas o angustias que hacían que no quieras vivir pierden su carácter absoluto y por tanto su gravedad. Justamente tomarte la vida muy en serio, haciendo que cada mínimo error sea una catástrofe, hace que prefieras más la muerte. De hecho, hay un estudio sobre pacientes con enfermedades terminales y dolores crónicos que habían expresado su voluntad de morir, y en su gran mayoría, cuando se les presentó la opción de la eutanasia, decidieron seguir viviendo, ya que no tenían que soportar sí o sí ese deterioro o dolor. Pero también me interesa una cuestión que es la moralidad del suicidio. Porque supongamos que un sujeto A pierde su empresa y decide quitarse la vida. En línea general, la gente considera eso como algo negativo porque existen otras opciones. Es decir, gente que en su misma situación eligió otra razón por la cual vivir. Capaz el sujeto B y C encontraron otro sentido en la vida a pesar de perder su empresa. Lo cierto es que sí, existen otras razones por las cuales vivir, pero eso no implica que tengamos que forzar al sujeto A transitar el proceso infinito de pruebas hasta que seleccione una. Además, que él crea que la vida se trata de X, en este caso su empresa, no implica que en pos de no morir tenga que ser obligado a aceptar otras cosmovisiones o creencias sobre la vida. Y es que para la sociedad la vida es un valor absoluto, medido en cantidad de tiempo. En cambio, para el individuo la vida suele ser un valor cualitativo, de calidad en cuanto a sentido. No es lo mismo vivir 100 años mirando una pared que vivir 100 años recorriendo el mundo, experimentando, construyendo un proyecto o lo que sea. Por eso decía Cioran que solo los optimistas se suicidan, los optimistas que ya no pueden serlo. Los demás, al no tener ninguna razón para vivir, tampoco tienen ninguna para morir. Medio Lauki estaba diciendo, los demás se conforman con menos o ya naturalizaron menos. Y también hay una dimensión biopolítica referente a la productividad de la muerte. Comparemos el sujeto A con un soldado. El primero es considerado un suicidio egoísta y el segundo uno altruista. La sociedad premia al soldado porque su sacrificio fortalece al colectivo. En cambio, se castiga o estigmatiza al sujeto A porque su muerte es una baja neta. Se pierde un contribuyente, un productor, un consumidor, etc. La muerte del soldado es una inversión. Se gasta su vida para salvar la estructura, la nación, el territorio y por tanto favorece la supervivencia del grupo. En cambio, el sujeto A es un recurso que se retira del mercado. Ahora bien, existen contraargumentos y voy a nombrar 3. El primero es la identidad dinámica. La lógica del yo no es estática, sino sucesiva. El yo que perdió la empresa hoy no es el mismo yo que existirá dentro de 10 años. El sujeto está tomando una decisión irreversible para un yo futuro que podría tener un sentido de la vida, un X completamente distinto. También está la autonomía de la crisis. La neurobiología y la psicología argumentan que bajo un estrés extremo, como perderlo todo, el cerebro entra en un estado de visión de túnel. Si la capacidad de razonar está alterada por el trauma, el acto no es una elección libre, sino un síntoma. Y por último está la deuda afectiva. Nadie nace ni vive en el vacío. El individuo es el resultado de una inversión masiva de tiempo, afecto y recursos de otros, como padres, maestros, amigos, etc. El suicidio se presenta como un acto privado, pero sus consecuencias son públicas. Genera un daño colateral como trauma o dolor en otras personas que no eligieron participar en esa decisión. Juices flowing, wings twitch, legs are cold.